Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Magos, brujas y santeros que influyeron sobre grandes líderes mundiales. Reyes, reinas, emperadores, presidentes, militares. Son muchos los que han tenido a su lado videntes, magos y brujos a lo largo de la historia. De hecho, en la actualidad hay algunos que aún recurren a ellos para resolver asuntos relacionados con su cargo. Jair Bolsonaro, influenciado por Olavo de Carvalho. ¿Quién era Olavo? Militante comunista en su juventud. Olavo fue miembro de una secta antes de convertirse al catolicismo y defender posiciones ultraconservadoras. En la actualidad es conocido por sus declaraciones incendiarias a través de YouTube y las redes sociales. ¿Cómo influyó? El presidente brasileño lo tiene como guía. El filósofo New Age y astrólogo paulista ha aconsejado al presidente hasta el punto de influir en el nombramiento de algunos de los ministros brasileños. Hitler, influenciado por Hanusin. ¿Quién era? Erich Jan Hanusin fue un prestigioso vidente, ocultista y astrólogo austriaco que desarrolló su carrera durante la República de Weimar. En los años 20 se instaló en Berlín, donde abrió el Palacio del Ocultismo y frecuentó a Adolf Hitler, por entonces un líder político menor apenas conocido. Hitler se apoyó en Hanusin para aumentar su carisma. Este enseñó a Hitler técnicas de oratoria para captar la atención del público. A cambio, el mago tenía acceso a información privilegiada, la cual era empleada para hacer sus predicciones. Por toda esa información que recibía, los seguidores de Hitler empezaron a verlo como una amenaza. El cuerpo del mago fue encontrado a las afueras de Berlín con signos de violencia. Winston Churchill, influenciado por Alice Crowley. Conocido por los sobrenombres de Frater Perdurado, la gran bestia, Alice Crowley fue el más importante mago inglés del siglo XX, máximo sacerdote del Ordo Templi Orientis y creador de la abadía de Thelemain-Castellou. Crowley defendía la libertad sexual y el uso de estupefacientes para conseguir la iluminación. Fue perseguido tanto por las autoridades británicas como por el fascismo mussoliano. En plena Segunda Guerra Mundial, Crowley contactó por carta con Winston Churchill y le dio la que su opinión era la clave para vencer a Hitler. Según el mago, si la esvástica era una cruz en movimiento, su rotación podía detenerse trabando sus aspas con una cuña o una V. Aunque son muchos los historiadores que niegan que el consejo del mago tuviera efecto, lo que es cierto es que Churchill aparecía en las fotografías y actos públicos haciendo la V de la victoria con sus dedos y que Hitler perdió la guerra. El rey Arturo, influenciado por Merlín. Según el ciclo artúrico, Merlín fue un mago galés que había vivido en el siglo VI. No obstante, algunos investigadores sostienen que Merlín era un nombre genérico con el que se conocía a los magos, por lo que habría muchos Merlines. Otras investigaciones afirman que Merlín no fue un individuo, sino la personalización de un mito. Sea como sea, según la leyenda, Merlín fue el consejero del rey Arturo durante el tiempo que éste gobernó Camelot. Merlín fue una especie de padrino del joven Arturo. Cuando nació, se ocupó de que se cumpliera el oráculo y de que el muchacho fuera criado por unos nobles, como si fuera uno más de la familia. Posteriormente, cuando el muchacho creció, Merlín lo ayudó a sacar la espada Excalibur, de la roca, hazaña que otorgaba directamente el trono de Inglaterra al que lo consiguiera. Una vez coronado rey, Merlín continuó en la corte. Aconsejó al rey, le animó a ir a buscar al Santo Grial y estuvo con él hasta que, enamorado de Ninimiu, se marchó de la corte con esa joven que lo encerró en el hueco de un árbol del que el mago no podía salir, pero en el que ella podía entrar cuando deseara. Ronald Reagan, influenciado por John Kigley. Fue una astróloga nacida en Kansas City que se hizo famosa por formar parte del equipo de confianza de Reagan y de su esposa Nancy. El matrimonio presidencial recurrió a la vidente después del intento del asesinato al presidente de los Estados Unidos en 1981.
Entre sus diferentes tareas estaba justamente la de evitar nuevos atentados contra el mandatario. Fueron cargos cercanos a los Reagan los que confirmaron que la vidente trabajó para la Casa Blanca. En sus memorias, uno de ellos, el exsecretario del Tesoro, Donald Reagan, afirma: casi cualquier decisión importante que los Reagan tomaron durante el tiempo que estuvo en la Casa Blanca como jefe del equipo del presidente se consultaba previamente con una mujer de San Francisco que hacía horóscopos para asegurarse de que los planetas estaban alineados favorablemente. Con esta información se entienden mejor muchas decisiones políticas de los Estados Unidos en los 80. Juan Domingo Perón, influenciado por José López Rega. Era, alias El Brujo, fue un agente de policía tan mediocre como charlatán. Cuando Juan Domínguez Perón estaba exiliado en Madrid, se trasladó a esta ciudad y comenzó a frecuentar la Quinta 17 de Octubre, residencia del general, para realizar trabajos. Con el tiempo, y gracias a su pasión por las ciencias ocultas y la magia, consiguió ganarse la confianza de Isabel Martínez de Perón, tercera mujer del líder argentino, e instalarse en la casa como mayordomo y hombre de confianza de Perón. Era el filtro de Perón con el resto del mundo. Si él decía que no se quería o no se podía, él aceptaba. Además, realizaba conjuros para mantener a los enemigos del líder alejados de él. Cuando el cadáver embalsamado de Eva Perón fue devuelto por los militares argentinos, López Rega realizó con él rituales mágicos para transmitir el carisma de la muerta a Isabel Martínez de Perón. Cuando el general regresó a Argentina y fue elegido presidente por tercera vez, López fue nombrado ministro de Bienestar Social, desde cuyo ministerio organizó la Alianza Anticomunista Argentina, más conocido como la AAA, movimiento parapolicial dedicado a asesinar militantes de izquierdas. Cuando Perón estaba agonizando en el lecho de muerte, Rega lo agarró de los tobillos e intentó retener el espíritu del líder en el cuerpo al grito de «No te vayas, faraón». No olvides suscribirse a mi podcast en su plataforma favorita. Bueno, gracias a usted por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.